Tiene la palabra el diputado Alejandro Abraham. Gracias, presidenta. En realidad, creo que todos estamos pretendiendo lo mismo. La lucha contra el delito organizado, contra las organizaciones delictivas, contra el lavado, la corrupción, la trata. Y estamos hablando de los efectos económicos de estos delitos. Y surge de todos, que queremos lo mismo, que nadie se beneficie con el producido de estos delitos, con la renta, con los frutos, etc. Por eso, cuando tratábamos el tema anterior, habíamos charlado con los legisladores del oficialismo, diputado Petri, de que la rebaja en la condena al arrepentido no podía presentar o incorporar o entenderse que implicaba un perdón de la sanción económica, que si bien es obvio, porque va a tener una pena, por ahí podía no entenderse de esa manera. Entonces el diputado, con buen criterio, de buena fe, lo aclaró, que en ese caso los bienes producidos por el arrepentido debían decomisarse o extinguirse el dominio, como se le quiera llamar. Ahora, no es menos cierto que queremos lo mismo, pero tenemos, más allá que creo que es de buena fe lo está planteando el oficialismo, de querer recuperar los activos provenientes del delito, pero no lo está haciendo bien. Queremos lo mismo, pero lo están haciendo con un total desapego a las normas constitucionales vigentes en la Argentina, a los tratados internacionales. Entonces, plantear esto como una cuestión civil, cuando se está hablando de ilicitud, uno podría preguntarse muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si luego la persona no es culpable? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podríamos estar por la vía civil violando garantías constitucionales de otra naturaleza, porque a la persona se le va a dar una oportunidad para que diga de dónde vienen sus bienes, justifique, un montón de cosas, que luego todas esas declaraciones, todos esos elementos pueden ser utilizados en el juicio penal. Es decir, por la vía indirecta del juicio civil podríamos estar obligando a una persona que declare violando un principio que tiene, es el de abstenerse de declarar en juicio, sin perjuicio de las otras garantías constitucionales que ha hecho referencia la diputada Soria y los diputados predominantes de nuestro bloque. Es decir, como abogado, ya no como Frente para la Victoria, aunque estoy utilizando el tiempo de bloque, realmente esto no se puede votar. Viola todos los principios constitucionales, legales, el Código Penal, la Constitución Nacional, los tratados extranjeros, y acá se ha tratado de justificar, creo que en un esfuerzo jurídico, legislativo, la procedencia en otras partes, y en todas las otras partes siempre con un carácter totalmente excepcional. Las Naciones Unidas, cuando han dicho que esto puede proceder, habla cuando no se puede juzgar, para hacerlo en forma sintética que se entienda, cuando no puede juzgarse o penarse al imputado, sea porque haya fallecido, esté en fuga, rebeldía, etc. Se han citado ejemplos como Colombia o México. Digo, yo no quiero pensar que estamos entrando en la Alianza del Pacífico y queremos ya empezar a copiar leyes de esos países. No creo que sea eso, creo que se ha tomado con un criterio de tomar legislación comparada para tratar de justificar un proyecto que no tiene justificación. Y claro, tanto en México como en Colombia, una situación con el narcotráfico de mundial conocimiento, de extrema gravedad, donde no estamos hablando ya ni siquiera de los activos, sino que estamos hablando de la vida de los pueblos. Está en riesgo la existencia misma de esos pueblos, quizás no tanto ya Colombia, pero sí México. Pero en todos los casos, y yendo a legislaciones comparadas de países que pueden tener situaciones similares al nuestro, tanto en delito organizado, sea por narcotráfico, trata, corrupción o lo que sea, como puede ser la legislación española, que creo que bien la citó el diputado Segonia, se refiere también a estos casos excepcionales donde se aplica la figura sin la sentencia penal
cuándo no puede ser la persona sometida a esta sentencia, por muerte, por prescripción, por fuga, por lo que fuera. Entonces creo que en esto realmente me parece que José López creo que no tuvo dimensión de esas bolsas que estaba tirando lo que podía hacer, porque nos está marcando, creo que una agenda. Yo no quiero creer que el oficialismo en esto es oportunista, ni mucho menos. Creo que persigue los mismos fines que perseguimos todos, que es lo mejor para nuestro pueblo, pero evidentemente creo que en base a ese hecho, desgraciado, nos estamos atropellando todo el ordenamiento jurídico, como ha dicho la diputada Soria. Y hay mucho más. Además de atentar contra las garantías constitucionales más básicas, casi al estar haciendo declarar a una persona en otro proceso que después puede ser utilizado en un proceso penal que todavía puede ni existir, está atentando contra otras cosas, atenta contra el federalismo, porque acá se habla del Estado Nacional que se va a quedar con los bienes, y yo pregunto, hay delitos federales, pero hay delitos que son de incumbencia provincial. Entonces, ¿dónde van a quedar cuando llegamos hablando del tema corrupción? Defraudación contra la administración pública provincial. ¿Cómo se aplica? ¿Dónde van los bienes? Entonces, estamos dictando una ley que creo que además también atenta contra el federalismo, porque aún si siguiéramos esta ley, los bienes no quedarían, en todo caso, en quienes fueron damnificados, que fueron los estados provinciales o el pueblo de una provincia. Iría a la nación. El tema de la prescripción. Realmente creo que es insostenible, más allá de que estaríamos aplicando una sanción penal, porque está íntimamente ligado a la existencia de un hecho ilícito. Por más que queramos decir que le vamos a dar una competencia civil, estamos hablando de un hecho ilícito, de un ilícito penal y se enumeran. Pero más allá de eso, y de que estamos aplicando una sanción penal en sede civil, hablamos de la imprescriptibilidad con carácter retroactivo. Pregunto, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Papel prensa, los hechos civiles de la dictadura. Yo vengo de una provincia donde se aplicaban este tipo de cosas, no con esta forma jurídica, pero sí por las vías de hecho, con desapariciones. Caso Wilry, en Chacras de Coria, diputado Petri seguro que lo sabe, donde la dictadura se apropiaba de los bienes y decía, bueno, algo habrán hecho. Entonces, ¿hasta dónde se va a llegar? 76, 55, 55 no, porque al general Perón le sacaron todo. Se dijo, mire, robaba, se llevó el oro en la cañonera, salía con las chicas, listo, le sacaron todo. Es decir, hay precedentes históricos por vías de hecho, por dictaduras, donde estas cosas pasaban. Yo no quiero pensar que la matriz del pensamiento ideológico, la razón legal de esto, tiene un concepto típico de una dictadura militar, aunque le estemos dando acá un principio de legalidad con el voto de los miembros de este cuerpo. Esto ya pasó en Argentina. Después de la batalla de Caseros confiscaron los bienes porque Rosa era un tirano. Después del 55 porque Perón, además de tirano, se había llevado el oro. Esto ya pasó en el 76 a los desaparecidos. Entonces me suena, que yo no quiero creer que eso, pero son antecedentes históricos que hay que tener en cuenta. Entonces yo creo en las buenas intenciones realmente del oficialismo, pero creo, además porque conozco a los autores del proyecto, pero creo que se han equivocado en este caso porque hay una flagrante violación de todo el ordenamiento legal vigente en la República Argentina. No voy a redundar en lo que han dicho mis compañeros de bloque en cuanto al principio de inocencia, el derecho de propiedad, la buena fe, etcétera, 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 pero realmente creo que como abogado, más allá del partido al cual pertenezco, no podemos votar o no puedo votar esta ley y le pido a los señores legisladores que si queremos realmente no estar con cuestionamientos de tipo constitucional permanente, si no queremos estar en un escarnio público, si no queremos quedar como ridículo, apoyen el dictamen de la minoría que con 3 artículos se garantiza esto. Y se garantiza porque además el juez penal ante la existencia de un delito, pongámosle que tiene la obligación, o como dice el proyecto, tiene la obligación de inmediatamente inhibir de bienes, embargos, etcétera, etcétera, para dar garantía
a que esos bienes no se pierdan por transferencias que pudiera hacer el delincuente o la organización delictiva. Entonces yo le pido, con el mayor de los respetos, porque sé que estamos todos tratando de combatir lo mismo y tratando de que nadie se beneficie con un hecho ilícito, pero que dotemos de legalidad, constitucionalidad, seriedad a esta idea, a este concepto que tenemos todos y no nos atropellemos la Constitución. Realmente, cuando vi este proyecto, no lo podía creer realmente, que se estuviera buscando este firulete para llevar a sede civil cuestiones que son de corte netamente penal. No voy a abusar, simplemente pedirles encarecidamente que respetemos ese juramento, como bien dijo la diputada, y no borremos con el codo lo que escribimos con la mano. No quiero entrar en lo que hicieron en la otra sesión, de los blanqueos, de que están haciendo legislaciones a medida según convenga en un caso o en otro. Creo que es buena la intención. Démosle legalidad, constitucionalidad y respetemos el ordenamiento jurídico, las convenciones internacionales vigentes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Abraham.